¿Qué hace Ortiz? Pero por Dios, padre Retro, ¿qué es esto? Nada, Porrini, simplemente hasta el ojo más artificial se da cuenta que usted está pecando. ¿Cómo le va? Tengo que pedir Voy a dejar aquí para que el ojo de Sauron nos observe. Dios, No, mentira. por favor. Perdón, ¿dónde estamos? Estamos, bueno, con yo esta me senté a leer, iluminación. pero... Sí, usted se sentó a leer porque vio libros acá. Claro. Estamos en la biblioteca, pequeña biblioteca del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica San Miguel Arcángel. Muy bien. Que tengo el honor de dirigir, o que dicen que lo dirijo más o menos. Muy bien. Porque, bueno, hemos vuelto, como habrán visto, a nuestras andanzas. Pero estamos un poco complicados con los tiempos, esa es la verdad. Entonces, bueno, como justo hoy compartimos el mismo espacio de trabajo, dijimos, estamos con exámenes y demás, vamos a grabar en otro ámbito. Así que hay mejores lugares para grabar, pero con una acústica y una iluminación bastante pobre. La próxima por ahí podemos usar un aula, pero dijimos, usemos un espacio donde no tengamos interrupciones. Hay libros, no se nota, pero bueno, hay libros, está Felipe por ahí, nuestro esqueleto de cosas. Pero hoy, como Porrini estaba pecando, vamos a confesar pecados. Totalmente, confieso que he trajo leído. El libro de papel, yo lo tengo digitalizado a mi libro y Uy, no qué traje bueno. mi Kindle, así que Perfecto. voy a tener que Bueno, pero confesar hábleme. una lectura reciente que ya venía pidiendo pista hace rato, que es del querido Evelyn Waugh. Estuve haciendo un viajecito por el norte argentino y me llevé una novela bastante simpática. Es la tercera novela de Evelyn Waugh, que se llama en inglés Black Mischief. Algo así como un oscuro malentendido, o sea, mischief en inglés significa justamente malentendido, algo que está guiado fuera de lugar. Y Black Mischief porque ocurre efectivamente en una tierra en el continente negro, en el continente africano. Correcto. O sea, a ver, antiguamente, desde el continente, de estirpe negra, de color negro, de piel negra, no es una cuestión, digamos, segregacionista, no lo estamos diciendo en ese sentido. Y básicamente es una novela satírica, como la mayoría de las novelas de Evelyn Waugh, que consiste en la historia de un país imaginario, que es el país de Azania, Tanzania, ¿no? Claro. Antiguamente lo que hoy sería Etiopía, antiguamente Abisinia, claramente, y toda la imaginería que está rodeando a ese mundo en el que todavía no termina de quedar claro qué es la civilización y qué es la barbarie. Claro. Básicamente el argumento está sostenido en el nuevo rey, emperador, gobernante de esa tierra de Azania, que ha heredado el trono luego de la muerte de su padre, que es el rey Seth, que tiene una particularidad, fue educado en Oxford, entonces vuelve después de muchos años a su tierra, ya educado a la europea, si se quiere, más bien a la inglesa. Es un egresado de Oxford, de Escuela de Artes, Bachelor in Arts of Oxford, y es señor de todas esas tierras y tal. Y el gran proyecto de Seth, del reino de Azania, es modernizar la ciudad. Claro. Pero una modernización a tontas y a locas, una modernización que de algún modo no responde a los cánones propios de una colonia europea, sino más bien a los delirios y a los excesos y no sé, manda a acuñar unas medallas de él con unos colores estrambóticos, manda cartas, le hace escribir cartas a su apoderado, a su secretario, invitando a las naciones europeas a que vengan a tal mis. La cuestión es que en un momento este rey nuevo, Seth, se da cuenta de que necesita a alguien que lo asesore. Entonces ahí hace aparición nuestro narrador. Basil Sewell. Basil Sewell sería la palabra, Sewell. Basil Sewell, que es también un catedrático de Oxford, un inglés típico, claro. Es Evelyn Waugh, básicamente. Claro. Es como un corresponsal que tiene que hacer de alguna manera de las veces de cronista, y a través de la mirada de Basil vamos viendo todo el delirio que sucede en torno de esta nación que quiere modernizarse bajo la mano, o sea, bajo la guía de Seth, que es un rey bastante poco apto para el gobierno porque se le arma un despelote enorme, le hacen un golpe de estado, hay unas naciones, luchas intestinas entre los reinos que están allí,
incluso algunos reinos europeos que se quieren quedar con el territorio, Claro. una conspiración, y todo es justamente un desatino, mischief, ¿no? Todo conduce a un desacierto, a un desacuerdo que culmina básicamente con el derrocamiento ¿Del rey? del rey. Y bueno, y obviamente las naciones europeas reclaman el lugar y tal. Pero, a ver, es algo de cajón, ¿no? Es lo que ha pasado con muchas naciones. Pero el corazón de la novela que he descubierto no está tanto en qué se cuenta al final. Al final sabemos que el rey va a caer, está dicho en las primeras 3 páginas. Claro. Este tipo está destinado a ser desterrado, a ser derrocado, ¿no? Lo más importante es la mirada satírica de este cronista, Basil, y el enorme, ¿cómo decirlo?, desparpajo que tiene al contar la cantidad de delirios que pueden suceder cuando el concepto de modernización se entiende con europeización, Claro. o con, Copia. digamos, copia, sin ningún tipo de raigambre, sin ningún tipo de historia, Entiendo. y sobre una tradición tan ancestral como son las tradiciones africanas. Y toca temas desde la gastronomía, la religión, los rituales, etc. De ahí está el famoso cuento que nos decían, bueno, el gran problema de las iglesias en Azania era que de pronto aparece un obispo que se considera el cuarto miembro de la Trinidad, por Claro, ejemplo, exactamente. ¿no? Y cosas así, pero la pluma de Evelyn Waugh, lo hemos dicho en el programa que le dedicamos sobre Bryce y alguna que otra novela, está justamente en destacar. La novela es de 1932. Claro. Hay algunos que dicen que... La coronación del Negus, claro. Exactamente, hay quienes dicen que es una especie de Brand New World de Aldous Huxley, ¿no? El mundo feliz, pero no en ciencia ficción, sino efectivamente, ¿qué pasa cuando se pretende modernizar una nación, vuelvo a decirlo, que no tiene la misma historia, que no tiene la misma tradición y que trata de meter con forceps o de forzar justamente, es lo mismo, una modernización, y bueno, está destinada a fracasar, a sucumbir. Así que bueno, Black Mischief, un oscuro desatino, no sé cómo se llama la traducción. ¿Hay traducción de eso o no? No busqué traducción, Bien. pero creo que sí, la voy a buscar y la voy a anotar en la caja de Interesante. descripciones. Pero bueno, le debo la recomendación a Jorge Ferro y a Sebastián Randall, que Sí. fanáticos de Evelyn Waugh, y recomiendo esa confesión. Bien. Muy bien. Bueno, yo por mi lado estoy con un ensayo de una colección que ha publicado la editorial Nautilus, o sea, como está en inglés es Nautilus, pero bueno, que es de breve historia, tiene muchos tomos, cada tomo está dedicado a un tema. Yo había leído la del Imperio Austrohúngaro, es hermosa, y ahora estoy leyendo la que Álvaro Lozano escribió sobre la Primera Guerra Mundial. Es un libro que, como ustedes verán, no es muy grande, tiene 370 páginas, perfectamente, hermosamente editado, tiene un papel bellísimo, fotos hermosas, pero lo que es interesante es que, frente a las historias clásicas de la guerra, como la de Little Heart, por ejemplo, que sin duda es una de las mejores, o incluso los relatos que ha hecho H.G. Wells sobre la Gran Guerra y sobre la Segunda Guerra Mundial, existen muchísimas historias. Esta me pareció muy interesante porque, claro, interesante en el sentido de que está escrita no hace mucho, apenas tiene 6-7 años, con lo cual haber revisado todas estas cosas y un análisis pormenorizado año por año de las fuerzas, de los ataques, pero más que una detención en torno de la descripción de batallas y demás, una y otra, las condiciones humanas, económicas, políticas, sociales, culturales, que movieron a cada una de las fuerzas, potencias y no tanto, que se enfrentaron en la guerra europea, como la llamó Little Heart, ¿no? Porque la guerra europea, la otra es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muy interesante, por ejemplo, el análisis de las causas, para llegar a la conclusión, increíble, pero muy bien anotada por el profesor Álvaro Lozano, de que la Primera Guerra Mundial no tiene causa. Es decir, estalla, la causa es absolutamente absurda, la muerte de un príncipe, si bien el querido Francisco Fernando, asesinado en Sarajevo, es una causa menor, como para llevar a una guerra en la que murieron al menos 13 millones de personas, ¿no?
decir, una locura entre un imperio y un pequeño reino como es el reino de Serbia, que se podría haber solucionado de mil maneras. Incluso está el relato de Stefan Zweig, en el que cuenta que el día que se enteran, el mismo día que llega la noticia de que lo mataron en Viena al príncipe heredero, el público se consternó, sí. Y a la tarde, dice, los salones estaban llenos de gente tomando el té. O sea, no había cambiado nada. Todos decían, bueno, fue un episodio. También hay que tener en cuenta que también habían asesinado, un anarquista había asesinado en Suiza a la querida Sisi, con lo cual no había pasado nada, más que atraparlo, juzgarlo y demás. Bueno, aquí era, ¿qué fue lo que desbordó? Por supuesto que se analizan otras causas. Detrás está la paz armada, todo el conflicto de una Alemania que quiere ampliar su imperio, a su vez una Francia que está enojadísima con Alemania porque le ha quitado Alsacia y Lorena, una Rusia atrasadísima que quiere apoyar a los serbios porque ve allí a eslavos, y una serie de tufillos interiores que son espantosamente peligrosos y que llevaron a una masacre total. Se hace un análisis de cada una de las potencias, de cada uno de los países que intervinieron, cómo fueron ingresando, el desastre maravilloso, el desastre de Italia. El ejército italiano es posiblemente el peor de todos los ejércitos, de hecho vivió el desastre de Capuleto. 14 veces intentó vencer a los austríacos en los Alpes y volvía a perder, y seguían con la misma táctica, con la misma táctica sin generar una renovación, o sea que los volvían a vencer y no había un ejército organizado y demás. La gran potencia organizada militarmente fue Alemania, pero se vio atacada en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental, con lo cual se desgasta. La enorme teoría de los alemanes en torno a la ocupación de Francia, que fue muy correcta, pero no tuvieron en cuenta que Bélgica, un país chiquitito así, con un ejército chiquitito, les iba a presentar tal dureza, sobre todo guerrillera, ¿no? Términos que a veces desconocemos, ¿no? Uno piensa que los alemanes pasaron caminando y sin embargo fueron muy repelidos, y a la vez la enorme resistencia del pueblo serbio, del ejército serbio, que cuando Austria le invade retrocede y logra hacer una cosa que es heroica, ¿no? Realmente cruzar las montañas que separaban Serbia de Macedonia para intentar salvarse en medio de un desastre total. El desastre turco, el desastre de los Dardanelos, batallas famosísimas, los grandes héroes de la guerra, no solo los soldados, que ahora voy a decir una cosita más respecto a eso, sino los grandes militares que se destacaron. Por ejemplo, Joffre en Francia, ¿no? Que tenía una tranquilidad de espíritu que asombraba, dormía 10 horas en medio de la guerra, no había problema. O sea, tenía una tranquilidad increíble. Hindenburg, Ludendorff, Mackensen, ¿no? Que son los grandes generales alemanes que reorganizan el ejército luego de la invasión francesa, suplantando al ministro de la guerra, que realmente fue Moltke, que era una cosa increíble, ¿no? Que se creía que era una guerra franco-prusiana, habían pasado 50 años. El ejército austríaco, que es un desastre, vale a decirlo, ¿no? Se creyeron que estaban en una guerra del siglo XIX, no notaron nada, claro. A su vez, con el conflicto de los idiomas, 17 lenguas distintas, un ejército que no se entendía entre sí, los rusos con un atraso colosal, los turcos con personajes notables como Kemal Pasha, Atatürk, que va a ser el gran general de los turcos, que salva del desastre al ejército, grandes generales también rusos como el duque Constantino, que hicieron gran tarea en ese sentido. Y, por supuesto, el error clave de Winston Churchill, ¿no? En los Dardanelos, hombre que está muerto en la Primera Guerra Mundial, pero que después, bueno, en la Segunda Guerra Mundial se va a cobrar y con creces, ¿no? La derrota. Generales italianos como Graziani y demás que pudieron vencer la táctica dura de ciertos generales antiguos. O sea, es un momento de crisis entre la táctica del siglo XIX y la del siglo XX. Efectivamente. La guerra de trincheras. Y algo que me gusta del libro es que no nos dice la típica cantinela de la guerra se declaró y los soldados fueron obligados a ir. No, fueron porque querían. Había un hastío tan grande, lo dice así, en Europa, un hastío tan grande que muchas personas se enrolaron de más, había ejércitos de más, porque querían un cambio. Es como una Europa que se estaba muriendo. Había un cambio. Dice que en Austria se brindó cuando se declaró la guerra y en Inglaterra
soldados de todas partes se sumaban. No estoy haciendo un panegírico de la guerra, entiéndanme. Estoy diciendo lo que dice el historiador Álvaro Lozano, que nos habla de, siempre nos dicen, bueno, los ejércitos fueron llevados, porque no, querían ir al frente. Los jóvenes alemanes que se sumaron, estaba la tendencia a un cambio, ¿no? Por supuesto, en 1915, cuando se vio que habían muerto ya 1 millón de soldados al cohete, porque no se avanzó nada, los ingleses perdieron, no quiero mentir, pero más de 100.000 hombres para ganar 1 kilómetro. 1 kilómetro de tierra, o sea, nada. Era todo trincheras. En el frente occidental un espanto, en el frente oriental se dieron cuenta de que no había que hacer trincheras, por eso la guerra terminó antes, pero en el frente occidental fue un desastre. Así que, recomendable, muy bien escrita, muy atrapante, con detalles notables, con mapas, con análisis de la personalidad de cada uno de los partícipes de la guerra. Álvaro Lozano, Breve historia de la Primera Guerra Mundial, en Nautilus, edición bellísima por otra parte. Este es mi pecado del día. Bueno, yo ahora voy a pecar con otra cosa, que es un tratado de ortopedia, como para irnos. Bueno, pero antes tengo una soga que me ahorco. Sueltos somos de tantos pecados. Totalmente. Y acá tenemos para seguir pecando o pescando. No, creo que en este caso no. Acá estamos exonerados. Ay, por Dios, mirá el título de ese libro. Gracias, Sebastián. Gracias por estar ahí. Gracias. Y nos vemos prontamente en alguna de nuestras tropelías. Chao. Adiós. Gracias.